Muy buenos días, amados hermanos. Qué alegría que podamos empezar esta nueva semana juntos y empezarla donde tiene que empezar la vida de cada cristiano, en la palabra de Dios, en la bendita y gloriosa palabra de Dios, que es nuestra ancla firme y segura para nuestras vidas. Estamos haciendo nuestro devocional en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 14. La porción de hoy está desde el versículo 66 hasta el versículo 72. Y en esta porción vamos a ver un acontecimiento muy triste en la vida de uno de los discípulos del Señor Jesucristo. Sí, nos vamos a encontrar acá con el amargo fracaso del discípulo Pedro. Pedro, el mismo que hace un poco de tiempo atrás le había dicho al Señor Jesucristo: jamás te negaré, si me es necesario iré contigo hasta la muerte, pero jamás te abandonaré. Ahora nos encontramos en un momento en donde él se va a dar cuenta que es un tremendo error confiar en sí mismo. Vamos a la lectura. Dice de la siguiente manera, versículo 66. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pedro va a terminar en esta escena llorando amargamente, dándose cuenta que es terrible confiar en sí mismo. ¿En qué consistió el fracaso de este discípulo? En una excesiva confianza en sí mismo. Y sí, nos pasa a nosotros también. Muchas veces preferimos confiar en nosotros mismos antes que buscar depender de Dios. ¿Qué cosa provocó el hecho de que este discípulo Pedro, haya confiado en sí mismo? Bueno, en primer lugar, confiar excesivamente en sí mismo nos lleva al uso de estrategias ilegales. En este caso, la mentira. El mismo discípulo que en aquellos momentos en que el Señor Jesucristo gozaba de tremenda popularidad, se apresuró este discípulo a decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo confesó en ese momento. Pero ahora, en este momento de desprecio que estaba experimentando el Señor Jesucristo, ahora lo está negando. Está mintiendo de una manera muy cobarde, que tiene una relación con el Señor Jesucristo y que ni siquiera le conoce. Así es que la excesiva confianza en uno mismo nos puede llevar a desarrollar este tipo de estrategias ilegales, deshonestas, como es la mentira. Otra cosa que provocó el hecho de que el apóstol Pedro haya confiado excesivamente en sí mismo es el hecho de provocar dolor al Señor Jesucristo. Claro, en el versículo 50 habíamos leído que Pedro y todos los discípulos huyeron, lo abandonaron al Señor Jesucristo. ¡Qué dolor habrá causado este abandono de parte de sus amigos, que lo dejaron en ese momento al Señor Jesucristo solo y fue llevado allí por toda esa turba? Pero a más de ese dolor se agrega este otro, este
hecho de que el apóstol Pedro ahora dice, ni siquiera le conozco. ¿Ok? Y nosotros muchas veces también cuando decidimos confiar en nosotros mismos, vamos a traer dolor al Señor Jesucristo, porque en lugar de correr hacia sus brazos, a buscar su ayuda y depender completamente de Él, preferimos correr en una dirección en la que nuestra propia prudencia nos va guiando. Y el Señor Jesucristo, al mirar esto, le causa mucho dolor en su corazón, porque sabe que nos va a ir mal y vamos a tener que volver arrepentidos, golpeados y heridos por haber confiado en nuestra propia prudencia. En tercer lugar, allí la excesiva confianza en sí mismo va a provocar que el discípulo se aleje. ¿Y por qué se alejaría Pedro del Señor Jesucristo? Quizás se alejó allí pensando, evaluando y pensando, si me identifico con Cristo que en este momento está sufriendo, yo también voy a correr el mismo peligro, voy a terminar sufriendo. Y el hecho de querer evitar este peligro lo llevó a cometer algo peor. Se metió en una situación más peligrosa, porque no quiso sufrir con Cristo, pero terminó pecando contra Cristo. Nosotros también, muchas veces, cuando decidimos confiar en nosotros mismos, vamos a terminar por evitar algún peligro de identificarnos con Cristo, el peligro a la burla, al rechazo, al desprecio, seguramente vamos a terminar pecando contra Cristo. Y eso es un peligro mayor al que nos exponemos. ¿Ok? Y en cuarto lugar, la excesiva confianza en uno mismo nos va a llevar a la humillación. Pedro terminó allí humillado, avergonzado. Por tercera vez va a negar y lo va a hacer con maldición. Cuando la Escritura dice allí que Pedro maldijo, lo que está diciendo es que Dios me mate si yo realmente conozco a esta persona. Qué palabras tan duras que dijo el apóstol Pedro. Que Dios me mate. Tremendo, ¿eh? Pero allí el apóstol Pedro, de pronto, cuando dice allí con maldición, no conozco al Señor Jesucristo, la naturaleza va a protestar contra esa cobarde mentira. El gallo va a cantar por segunda vez. Pedro dice, ni lo conozco, que Dios me mate. Y la naturaleza va a gritar, mentira, mentira, Pedro. El gallo va a cantar por segunda vez. Y él va a tener que agachar su cabeza avergonzado y llorando amargamente, se habrá escondido allí en su capa y lloró amargamente. Amado hermano, que la experiencia del fracaso amargo que tuvo que experimentar este discípulo nos haga a nosotros reflexionar, evaluar cómo estamos procediendo nosotros y entonces tomar decisiones, si es necesario, de cambio y de corrección, para que en vez de confiar en nosotros mismos, corramos hacia Cristo a depender de Él, a buscar su fortaleza, su guía y su dirección para cada día de nuestras vidas. Ok, mi amado hermano, le envío un fuerte abrazo. Dios me lo bendiga. Mientras el gallo canta, Jesús miró a Pedro. Lucas 22:61. Probablemente era una mirada mezclada de dolor, pena y compasión, porque el Señor todavía lo amaba. ¿Qué puedes decir sobre ti? ¿El Señor se apena de tu pecado? ¿Te arrepentirás y permitirás que el Señor te limpie de tu pecado? Primera de Juan 1:9. Recuerda responder estas preguntas.